Es una tarde preciosa donde hoy arrancamos bajo la bendición del Señor, del Altísimo. Este es un tema muy importante como lo que es la homilética. Entonces vamos a orar primero para darle gracias a Dios por este tiempo, por esta temporada, por este momento. Padre eterno, Padre bueno, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios amado, por todos aquellos que en esta hora se disponen a entrar a clase, aún los que no han llegado, bendícelos y guárdalos y tráelos también para que se puedan conectar de una manera especial en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendecimos, Padre, tu palabra, bendecimos, Señor, Padre bendito Dios, a la nación de Israel, bendecimos a la iglesia, Señor, bendecimos a cada estudiante, Dios amado, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendecimos al pastor, Padre bendito de Dios, allá en México donde se encuentra, Padre, que tú lo sigas bendiciendo de una manera especial por el poder de tu palabra. Señor, gracias, Señor, bendito Dios, por estas clases, por esta materia que se llama homilética, Dios amado. En el nombre de Jesús, ábrenos los oídos espirituales, el entendimiento, Padre, la sabiduría, Dios amado, para que podamos captar todo lo que vamos a estudiar y vamos a aprender en esta tarde preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se han bendecido todos? ¿Cuántos estudiantes hay en el momento? Aló. En este momento hay No escuché, por favor, se oye como un eco. en este momento hay dos personas nada más. Los otros se van a ir añadiendo en los siguientes minutos. Bueno, Por lo general, siempre con la mayoría de a las 10 más o menos. ok. Pero me escuchan bien, me escuchan bien. Sí, señor. Bueno, entonces comenzamos dándole gracias a Dios. Este, observando toda la necesidad que existe de esta materia, muchos no, todavía personas que están dentro del Evangelio y no saben lo que es la homilética. La homilética es una materia bíblica secular, igualmente que la hermenéutica. Estas dos materias, la homilética y la hermenéutica, ellas van juntas, son dos materias que se mueven juntas. Cuando me ha tocado dar clases en los institutos y en las universidades, siempre me toca a mí dar las dos materias y siempre la imparto las dos, un concepto de una hora ambas, para que queden reflejadas las dos materias y pueda ser más entendible. En este caso, hoy vamos a estudiar solamente la homilética. Necesito que en cuanto todo hagan preguntas, porque no queden con cosas en el aire, pregunten, no les dé pena, no les dé miedo, no les dé temor. Yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de mí también. Entonces hagan cualquier pregunta, ya sabe cómo es el mover, mueven la manito y pues allá está el hermano Héctor, está como modulador y pues hacen las preguntas necesarias, no todo al mismo tiempo, sino que levantan la manito y ahí pueden hacer su pregunta. Entonces, primero para la homilética nosotros tenemos que hacer una introducción y la introducción se observa que la gran necesidad que existe dentro de nuestras iglesias, principalmente la nueva generación de ministros y líderes que están surgiendo de una manera extraordinaria. En estos últimos tiempos podemos dar cuenta que en presentar un mensaje que pueda tocar, constreñir las vidas del oyente, de las personas que nos van a escuchar, y es necesario presentar un mensaje adecuado, sino también que resalte la importancia de lo que es la predicación, porque una predicación bien contextualizada edifica y aparte de edificar, contribuye a que la persona verdaderamente conozca al Dios Todopoderoso y las personas se puedan también convertir y los que ya están convertidos pues puedan crecer. De estas exigencias necesitamos hacerle con un mensaje bíblico lleno de poder de Dios principalmente. Entonces el apóstol Pablo nos habla en su palabra, si usted lo quiere buscar, lo puede buscar allá, en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 hasta el 5. Y yo se lo leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esta es una palabra preciosa que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo de una manera especial y lo exhorta para edificarlo y para que sea un predicador exacto de la palabra. Hoy personas que leen la Biblia y predican, a veces predican con errores doctrinales, errores personales, conductas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted y yo nos vamos a la palabra del Señor, necesitamos tener el conocimiento de lo que es la homilética. Entonces, para empezar a entrar en materia en la homilética, nosotros tenemos que hablar de algo. Yo voy a hablarle poquito de esto, esto es muy largo, pero yo solamente le voy a hacer una reflexión de esto, de lo que es la historia de la predicación cristiana. Entonces, cuando nosotros vamos a la historia de la predicación cristiana, podemos darnos cuenta de que lo importante que es conocer la homilética para no equivocarnos a hacer un mensaje bíblico, porque a veces llevamos a la gente del cielo, la llevamos para el infierno, y del infierno la llevamos a la mundanalidad, y hay personas que se apartan por un mal mensaje, porque el mensaje debe ser clasificado, debe ser doctrinal y debe ser direccional. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia de la predicación de la iglesia, cuando nos acercamos a la historia de la iglesia, podemos observar a través de un estudio cada uno de sus periodos que estos se vieron enmarcados por la predicación en los periodos de la decadencia y la pérdida de vigor, fueron seguidos por la pérdida del poder desde el púlpito. Escaseaba la predicación de la palabra de Dios, es decir, no habían hombres adoctrinados que verdaderamente llevaran un mensaje de Dios. Y hoy nos vamos a dar cuenta que en los periodos de avivamiento ha sido precedida, sería la palabra, dice, por la renovación y el resurgimiento de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia cristiana nace con la predicación, creció con ella y en ella se alimenta. La predicación es de vital importancia para la iglesia. Por tanto, la predicación es la primera prioridad, escúcheme esto, de la iglesia, ya que creemos y ciertamente que a veces ponemos por encima la adoración y la alabanza, pero de esto vamos a hablar mucho. Entonces, hoy en día se le da prioridad a la adoración y muy poco a la predicación. Tanto la adoración y la predicación son parte fundamental de la liturgia de la iglesia, pero tenemos que entender que la predicación es un medio que Dios utiliza para hablar. Escúcheme esto, entiéndame esto. La predicación es un medio que Dios usa para hablar, mientras que en la adoración nosotros respondemos a la voz de Dios. Son dos cosas, las dos son importantes y tienen que ir totalmente unidas. Es decir, la predicación es un medio de Dios que utiliza para hablarnos a la iglesia, mientras que la adoración nosotros respondemos a la voz de Dios a través de la adoración. Entonces son dos puntos importantes. Entonces, en la predicación recibe un lugar prioritario en los primeros siglos de la iglesia cristiana, un lugar prioritario, es decir, la gente todavía no conocía de Dios, entonces había que leerle las escrituras, predicarle de las escrituras, para que hoy en día, todas las cantidades de iglesias le damos gracias a la predicación de los hombres antiguos. En este caso, por lo menos nosotros nos vamos al año 1847 en los generales de Dios. Cuando la historia de los generales de Dios, había un hombre que se llamaba John Alexander Dowie en el año 1847 y hubo una gran pandemia de viruela y este hombre lo llamaban, John Alexander Dowie lo llamaban el apóstol de la fe, y este hombre era un tremendo predicador y Dios lo usaba a través de la fe con señales, prodigios, milagros y portentos. Pero este hombre más que todo era un mensaje bíblico que llevaba primero, antes de orar, llevaba un mensaje bíblico. Y ya solamente con la predicación
ya se estaba cumpliendo los milagros. Entonces, fíjese usted la importancia de lo que es la predicación, pero una buena predicación bajo un término muy específico que es la homilética y la hermenéutica. En este caso, solamente vamos a hablar hoy de la homilética. Entonces, así también este hombre, John Alexander Dowie, Dios lo usaba grandemente en la predicación y lo usaba también como un hombre de fe. Él creía que a través de la palabra, y eso es una verdad verdadera, que a través de la palabra ocurren milagros, a través de la adoración ocurren milagros. Pero cuando se contextualiza la palabra en verdad, en un género bíblico, automáticamente van a ocurrir milagros porque estamos hablando de la verdad de la palabra, sin ponerle adornos, sin ponerle fábulas, sin ponerle filosofía de hombre, sino la filosofía de Dios, lo que Dios quiere llevar un mensaje. Entonces allí es donde ocurren los milagros. Entonces eso es la importancia de lo que es la homilética. Juan el Bautista fue conocido por su predicación. Cuando nosotros vamos a Marcos 1:1 al verso 8, el ministerio terrenal de Jesús está saturado de predicación. Usted lo puede ver ahí si lo quiere escribir en Marcos 2:2, lo puede ver en Mateo 9:35, en Lucas 4:19. Jesús escogió a los 12 apóstoles y les envió a predicar. Es decir, a través de la predicación se ganó a los 12 apóstoles y también los agarró a ellos, los preparó y los envió también a predicar de una forma de la verdad de la palabra, de una forma homilética, una forma exegética. Entonces, cuando nos damos cuenta, vemos la importancia de la historia, de lo que es la historia de la iglesia. Cuando Pedro predicó su primer sermón, nació también de la iglesia. Allá en Hechos capítulo 5, verso 42, nos podemos dar cuenta. Y dice que el apóstol Pablo, el gran predicador del primer siglo, también usó mucho la parte de lo que es la homilética, la predicación del evangelio. Lo puede ver allá en primero a los Corintios capítulo 1, verso 17. Además, en los últimos días, su ministerio enseñaba sobre la importancia y la prioridad y la necesidad, sobre todo, de la predicación. Usted lo puede ver también allá en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Y en el último segundo siglo, encontramos también la predicación, era parte de la importancia del culto, del público. Este hombre llamado Justino Martín, en el año 140 después de Cristo, y Tertuliano en el 150 después, enseñaban que la iglesia se reunía y leía las escrituras. Es decir, si nosotros no leemos las escrituras y no entendemos las escrituras, tenemos que buscar la parte homilética y la parte hermenéutica. Ya basado en el siglo III, en el siglo IV y en el siglo V, hay grandes predicadores tales como Orígenes en el año 185, Juan Cristóstomo, y en el 347 y 354, Agustín. Este hombre también, Agustín Hiponea, se me olvida el nombre ahora mismo. Entonces vemos que esos grandes teólogos se preocupaban mucho, mucho, mucho por la predicación y por la parte homilética. Ya en la Edad Media se relegó la predicación en un segundo plano. En este periodo, poca predicación, y cuando ocurría algo de ella se ofrecía generalmente en latín. Todas las predicaciones eran en latín y todo el pueblo no la entendía. Pero ya a la Edad Media escribió sobre homilética y además se vio un interés total por la gente estudiar lo que era la homilética, porque era necesario predicar la palabra de Dios a través de un contexto original y a través de una verdad. Ya en los siglos XII y XIII se forman dos grandes órdenes, ¿cómo sería? Medicantes de los franciscanos. Francisco de Asís en el año 1182, por ahí más o menos, estoy dando fechas más o menos que no son exactas, al año 1226, llamados hermanos menores. Y todo esto, Domingo Guzmán en el año 1170 al 1221 aproximadamente, que fueron conocidos como la orden de los predicadores. En esta parte histórica te estoy hablando para que más o menos veas el reflejo de dónde sale la homilética. Y en el periodo de la prerreforma, hubo un despertar mayor por la predicación. Eso fue en Inglaterra. Este hombre que tradujo la Biblia se llama Juan W. Cliff.
Este hombre fue el que tradujo la Biblia del latín al inglés en el año 1320 aproximadamente al año 1384 y se llamó la estrella matutina de la Reforma. Tradujo la Biblia al idioma inglés y entonces fue cuando verdaderamente empezaron a crecer todos esos grandes predicadores como Juan Hus en el año 1373 al año 1415 aproximadamente, y su predicación ferviente llevó en vivo, lo llevó en vivo a la hoguera, lo quemaron porque era muy ferviente con una predicación exacta referente a lo que era la historia bíblica, el concepto bíblico del Antiguo, del Nuevo Testamento, y en ese momento, en el año 1452, y dice que este hombre enfrentó grandes ataques hasta que lo llevaron a la hoguera. Esa es parte de lo que fue la parte de la reforma y el nuevo lugar de la predicación. Entonces ahí existieron muchos hombres donde verdaderamente lucharon por sacar adelante esta materia, y más acá, ya en el año 1832, 1932, nacen hombres predicadores que estructuran la homilética como una necesidad en la iglesia de la predicación y la juntan juntamente, valga la redundancia, a la hermenéutica. Entonces ahí en la homilética y en la hermenéutica se estructura un mensaje bíblico textual, original, verdadero, textualmente como Jesús predicaba en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver definición de lo que es la homilética. La homilética, primero que todo, es una raíz etimológica. La palabra homilética se deriva del término griego homilia. Es decir, cuando un abogado va a defender o va a acusar a alguien, él hace sus homilias, que literalmente significa plática, charla, discurso informal. Eso es lo que es una predicación. La definición clásica y tradicional de la homilética dice que es la ciencia del arte de la predicación. Entonces, si yo le preguntara o le dijera a usted ahora mismo qué es la homilética, es solamente usted tiene que soltar esta palabra y decir que es el arte de la predicación. O sea, la homilética es un arte como la carpintería, como la albañilería, como la mecánica, ¿oyó? Entonces, el hombre que conoce, el predicador, el pastor, el ministro, el líder, que conoce esta materia llamada homilética, este hombre va a ser un artista predicando, pero bajo la unción del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está poniendo fábulas, no está poniendo palabras de hombre. A mí me duele, de verdad me duele grandemente cuando un hombre se para en el altar. Es bueno dar testimonio, sí, es muy lindo dar testimonio porque se glorifica a Dios. Pero cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, nosotros tenemos que ir al grano, enseñar las escrituras bajo el contexto homilético. Y eso se va a ver lindo, es decir, las personas que están escuchando, los oyentes, una persona que llegue por primera vez que no sea cristiana, escucha al predicador haciendo, valga la redundancia, viendo un mensaje bíblico, teológico, homiléticamente, esa persona le va a agradar y va a decir, wow, este hombre predica una verdad, porque a través de la homilética y de la hermenéutica se predican verdades verdaderas. Es decir, que la homilética es el arte, es un arte de predicar. Eso cualquiera no lo tiene. Y si usted no lo tiene, usted se lo puede pedir a Dios, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se lo va a dar. Entonces, cuando usted se prepare con la homilética, se prepare con la hermenéutica, y después más a fondo, porque vamos a tener nosotros, hoy solamente vamos a tener 1 hora y media. El próximo sábado vamos a tener 1 hora. Y el sábado que viene arriba vamos a tener otra hora más. Es decir, que vamos a tener 3 horas y media. Ojalá Dios nos dé salud y nos dé el tiempo necesario para poder concluir esta materia y reforzarla en la iglesia. Yo sé que el pastor se la va a reforzar a aquellos que se congregan con el pastor, y más adelante cuando vayamos a ver hermenéutica, vamos a reforzar lo que es la homilética. ¿Oyeron? Entonces, definición de la predicación. La predicación es el arte del cual la homilética es la ciencia y el sermón del producto. Escúcheme esto. Se lo digo nuevamente, la predicación es el arte en el cual la homilética es la ciencia. La homilética es una ciencia, es un arte, pero el sermón es el producto que yo voy a presentar. Es decir, la palabra es el producto que yo voy a presentar. Ese es como un vendedor que va, valga la bendición, va a vender algo, un teléfono. Entonces él le va a dar todas las bondades que tiene el teléfono, cuántos gigas, la cámara, cómo se toma la cámara. Es decir, y este hombre, al presentar todas las bondades que tiene el celular, automáticamente la gente dice, sí, me gusta, me lo llevo. E igualmente en la predicación de la palabra, por eso dice que la homilética es la ciencia
y el sermón del producto. Es decir, la palabra es el producto que yo voy a presentar para que conozcan al eterno Dios hermoso, conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es decir, que si yo no presento el producto, el producto de la Biblia, el producto, no, nadie va a conocer al Cristo de la gloria, pero tiene que ir sentado bajo unos parámetros. Y esos parámetros son bíblicos, son teológicos, son cultura, ciencia, tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Amén. Estoy haciendo entender. Entonces, predicar, ¿qué es predicar? Muchos dicen, no, predicar es agarrar la Biblia y hablarle de la Biblia. No, no, no. Predicar es comunicar la verdad por un hombre a los hombres. Contiene dos elementos esenciales. Esos dos elementos es una verdad, la verdad de la palabra, Cristo es la verdad. Y el segundo es la personalidad. Yo tengo que tener la personalidad del Señor para llevar a cabo un mensaje bíblico, homilético. Entonces, predicar es exponer la verdad a través de la personalidad. Dijo Pat Brooks, lo dijo claramente. Dice, la predicación es finalmente un acto dinámico en el cual Dios se dirige a los hombres y a mujeres, dice, fuera y dentro de su pueblo, para confrontarlo con las profundas implicaciones de su obra redentora en Cristo Jesús. ¿Sí me hago entender? Entonces, la predicación no solamente se formula preguntas al auditorio, ya que la predicación es un solo sentido. Una cosa es la predicación, que eso lo vamos a ver más adelante, la predicación y la enseñanza. En la predicación es directa, es decir, el predicador y los oyentes, la iglesia, más que la enseñanza. Cuando estamos en una enseñanza hay preguntas, pueden preguntar. En cambio, la predicación es una fórmula directa del auditorio a lo que están escuchando. Es decir, ahí no se vale, por lo menos cuando yo estoy predicando, yo yo no acepto que alguien levante un dedo y me pregunte, yo sigo predicando. Ahora, cuando estoy dando una enseñanza dentro de la iglesia, sea un domingo, sea cualquier día de la semana, es una enseñanza, la gente sí, las personas, los hermanos, los cristianos, las visitas tienen derecho a preguntar, levantan su mano y preguntan, porque esa es una enseñanza. La predicación no, la predicación es tu person, directo, directo al espíritu de la persona, es decir, del predicador al auditorio. La predicación es del predicador al auditorio. Entonces hay aspectos de la predicación. Consideramos tres aspectos de la predicación que son resaltantes en la predicación y lo vamos a ver. Dice el primer aspecto es la predicación y la lógica. A veces cuando hablamos de lógica, dice, no, eso no es de Dios. Yo le voy a enseñar hoy que sí tiene parte. ¿Oyó? Entonces, el primer carácter, o consideramos de los tres aspectos de la predicación, es la predicación y la lógica, la predicación y la comunicación, la predicación y la persuasión. Entonces también dentro de la lógica y de la persuasión, la gente dice, no, es que la persuasión tampoco es de Dios. Yo no puedo, no, no. La Biblia lo dice claramente que en el rey Agripa, cuando Pablo fue del rey Agripa, le predicó el evangelio, le dijo, yo antes pertenecía a ustedes, pero hoy ya me convertí al Señor Jesucristo, y empezó a predicarle al rey Agripa, y el rey Agripa le dice, casi que me persuades. Es decir, que uno persuade a través de la palabra. También vamos a ver qué es la lógica, qué es la persuasión. Entonces, la predicación y la lógica. Cuando nos referimos a la lógica, queremos decir que hay que presentar un sermón acorde a la ocasión. Escúcheme esto. Nosotros, para hacer un mensaje, primero oramos. Señor, me invitan a una iglesia. Señor, ¿qué mensaje quiere que lleve? ¿Qué necesidad hay en la iglesia? Señor, ¿qué quieres que hable? Yo me meto en oración, me meto en ayuno. Señor, yo voy a predicar dentro de 15 días en una iglesia. Señor, dame el mensaje. ¿Qué necesidad hay en la iglesia? Que no sean palabras de hombre. Señor, susténtame el mensaje homilético, Señor, para que tú le hables a tu pueblo. Entonces, ahí es la predicación. Dice, cuando nos referimos a la lógica, queremos decir que hay que presentar un sermón acorde a la ocasión, a la necesidad que esté pasando la iglesia. Muchas veces caemos en el error, y esto es muy importante lo que les voy a decir, muchas veces caemos en el error de golpear a la iglesia, de maltratar la grey, o yo, con el mensaje que estamos transmitiendo. Yo les quiero dar un consejito aquí. Ustedes que se están formando en la parte de la predicación y en esta materia homilética, nunca hablen de su propio yo. Si se ponen como ejemplo, que sea un ejemplo para que la iglesia
crea en los milagros. ¿Yo? En ese momento sí se puede. Pero si usted sabe algo de alguien, enmudezca, calle, no lo señale. No, que estamos en pecado, que esto, que lo otro, no, no. Y nunca hable solamente para el auditorio, hable para usted. Cuando esté predicando, hable en plural. Un ejemplo, por lo menos si usted está predicando y usted dice, nosotros cuando fuimos llamados, nosotros cuando cometemos errores y Dios nos reprende o Dios nos hace, tenemos que hablar en plural, tengo que meterme yo. Porque cuando yo digo ustedes a la iglesia, los estoy señalando. Entonces nunca cometan ese error en la predicación, en la parte de la homilética. Entonces muchas veces caemos en el error de golpear, de maltratar a la grey y con ese mensaje estamos transmitiendo que algo desagradable. Entonces la gente que llega por primera vez o la gente que sabe que el pastor sabe el problema, pues ya no, el problema del pastor es conmigo, me está señalando a mí, me está predicando a mí, a Adalberto, el pastor me está predicando a mí. Que a veces el Espíritu Santo toca al pastor y hay un tema, pero eso es muy remoto. Entonces nunca debiéramos de golpear a la iglesia. La iglesia no es para manejarla, la iglesia es para bendecirla a través de la palabra del Señor. Se debe presentar un sermón expositivo siempre. Piense en un sermón expositivo y no perifónico. ¿Sabe qué es la perifonía? Es un coso que empiezo yo a gritar, Cristo vive, esto, lo otro. No, 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 un perifoneo a mi conducta, a mis acciones, a mi personalidad. No, no, no. Que no sea un perifoneo, sino que sea expositivo. Cuando usted y yo predicamos un mensaje positivo, le estamos dando la gloria a Dios y Dios nos está ayudándole a través del Espíritu Santo. El perifoneo, ¿qué es el perifoneo? El perifoneo no transmite el mensaje bíblico, sino que se basa en la parte externa del creyente para prohibirle algunas cosas. Es decir, el perifoneo es parte de lo dogmático. Es parte de lo dogmático. A veces he visto predicadores en las calles con un perifoneo y ellos dicen, tienen un altavoz y dicen, ustedes que son pecadores se van para el infierno. No, 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 jamás. Jamás usted como hijo de Dios, como predicador, mande a alguien para el infierno. Jamás. Hable siempre del arrepentimiento y de la gracia del cielo. Cristo te está esperando que nos arrepintamos. Siempre no use que te arrepientas, sino nos arrepintamos. Es decir, aunque usted esté consagrado a Dios, siempre use también su nombre, nos arrepentamos. No, arrepiéntanse. No, no, hijos del diablo, no, no. Vamos a arrepentirnos. Yo me arrepentí un día y esto, y se puede dar por testimonio que va a edificar a la gente que no ha conocido al Señor. Entonces, el perifoneo no transmite un mensaje bíblico, sino que se basa en parte extrema del creyente para prohibirle algunas cosas. Tú que eres borracho, tú que consumes droga, esto, no haga eso. Entonces siempre el mensaje tiene que ser expositivo. El expositivo es el que transmite el mensaje bíblico, expone la verdad del contenido del texto sagrado, para que así la grey sea edificada y enseñada y corregida, y a través también del mundo secular, de los que llegan por primera vez a la iglesia, o en una actividad, o en una campaña. Entonces siempre debe ser un mensaje expositivo. ¿Qué expresa el mensaje expositivo? El expositivo transmite el mensaje bíblico, es decir, homiléticamente. Habla de las Sagradas Escrituras, de un Cristo, de un Hijo que vino a la tierra, se entregó en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Ese es un mensaje expositivo, donde vamos a mostrar la gloria del Padre a través del Hijo y bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos ese tipo de perifoneo y el expositivo, gana el expositivo, porque estamos hablando de la verdad bíblica, de lo que verdaderamente Dios quiere para un pueblo. Entonces, la predicación y la comunicación, en el tercer punto. Entre las múltiples responsabilidades del ministerio, dice la que tiene mayor prioridad y la buena comunicación en el momento de la predicación, la comunicación. Yo soy comunicador social para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando tú te conviertes en predicador, tú eres un comunicador social de la palabra. Usted es un comunicador social de la palabra. Es decir, ¿tú qué haces? No, yo soy pastor y soy predicador y soy comunicador de la palabra de Dios.
porque ese fue el mensaje que Dios nos dejó a nosotros, predicar, exponer y comunicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, este hombre, Braudos, teólogo, él afirmó la predicación en el principal medio de la difusión del Evangelio y por lo tanto es una necesidad difundir el Evangelio, pero no difundir un Evangelio simple, un Evangelio, ¿cómo es? Teórico, un Evangelio práctico, sino un Evangelio eterno, un Evangelio eterno, un Evangelio dado por la homilética, contextualizado de una verdad, sacado de la Biblia y presentárselo al ser humano, al hombre, a la iglesia, a las personas que no conocen al Señor. Entonces, ¿qué hace el predicador? El expositor de la palabra debe poner un mensaje claro. Número uno, debe presentar un mensaje claro. Dice que los oyentes puedan entender, podamos escuchar, que el mensaje claro nos redarguya en el espíritu. ¿Oyó? Esa es la parte de la homilética más importante, porque cuando tú extraes el fragmento de la Biblia homiléticamente, automáticamente los oyentes puedan entender y viene una secuencia de ideas. Dice que exista la coherencia, que haya coherencia en el mensaje. Hay hombres que leen la Biblia, están predicando, leen la Biblia y de repente se salen y hablan de un sancocho, hablan de una comida, se van a un restaurante, pasan por un pasaje. Ya lo último, bueno, ahora sí voy a predicar, resulta que ya se les acabó el tiempo. Entonces, un predicador debe siempre medir el tiempo. Yo por lo regular siempre como pastor, como predicador, le pregunto al pastor, pastor, ¿qué tiempo tengo para predicar aquí? El pastor me dice, tiene carta abierta, dele que sea el espíritu. Ok. Otros tienen 2, 3 servicios. Dice, no, pastor, de tal hora a tal hora. Bueno, yo siempre termino 20 minutos antes para ministrar, para que la gente pase, para los que no conocen a Cristo puedan reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todo esto está textualizado dentro de la predicación y dentro de la homilética. La homilética es el arte. Acuérdense que es un arte de predicar. Entonces ahí va basado el tiempo, la exposición del mensaje, la predicación, el orden eclesiástico. Ahí dentro de la homilética está la eclesiología también, que es cómo se compone la iglesia para uno poder ser el expositor de la palabra. Entonces, cada predicador debe poner un mensaje claro, que los oyentes puedan entender, que haya una secuencia, escuche, de ideas, que exista coherencia en lo que está presentando. Si en el tema que desarrolla existe algún término teológico o literario que se desconozca, deberá explicarlo, es decir, debe estudiar. Es decir, cuando usted está haciendo un mensaje homilético, usted hay una palabra que no la entiende, usted tiene que ir a la raíz etimológica. ¿Qué es la raíz etimológica? Es el primer pensamiento de la Biblia, sea en cualquier idioma, sea en el arameo, sea en el hebreo, sea en el protolomeo, sea en el griego, sea en el koiné, o sea en el inglés también, porque ya fue la última traducción para el español, fue el inglés. Entonces, usted tiene que buscar un término que desconozca, usted no puede lanzarlo a imaginárselo. Miléticamente, no, yo me imagino que esto significa esto. No, no, no. Usted tiene que estudiar, tiene que preparar, tiene que buscar las citas bíblicas referente a eso. A veces hay una cita bíblica que habla de la misma palabra en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no significa lo mismo. Entonces allá tenemos los errores en los griegos y en el hebreo. Entonces tenemos que buscar verdaderamente la raíz. ¿Cuál es la raíz de un árbol? El que sostiene el árbol. Es lo que está sustentado abajo. Entonces, por medio de la raíz, si el árbol no da fruto, por medio de la raíz, usted hace un estudio y esa raíz te va a definir qué árbol es. Los grandes botánicos de la ciencia descubrieron las plantas por las raíces. ¿Yo? No por la hoja, sino por las raíces. Entonces, cuando usted descubre la raíz etimológica de una palabra, usted va a ser un gran expositor de la palabra y memorizar esa palabra. Si no la sabe, pues anótela un pedacito y la explica textualmente. Y no busque una sola escuela, busque varias escuelas, porque hay escuelas que están contrarias a la raíz etimológica. Entonces, por eso le damos otro giro a la palabra y contextualizamos mal en lo que es la predicación y la persuasión. Entonces, ¿qué sería ese perifoneo, esa predicación, esa comunicación?
lo que le acabo de decir. ¿Oyó? Entonces tenemos que entender muchas cosas sobre lo que es el propósito y la persuasión. Dice que la persuasión no es persuadir a alguien en el contexto español que nosotros conocemos. No, que yo tengo que convencerlo, que yo tengo. No se trata de eso. La persuasión se trata de cambiar una actitud. Escúcheme esto. Un ejemplo, cuando usted está con otra doctrina, en este caso la Iglesia Católica, yo tengo un cuñado que él es católico católico. Yo nunca discuto con él. Él me presenta a mí la base fundamental de María como Madre de Dios. Entonces, yo a él lo quiero persuadir a una verdad. ¿Cómo? Hacerlo cambiar de una actitud o actitudes o de creencia. Puede ser una creencia de él o de más personas que estén alrededor. Es decir, yo empiezo a explicar quién era María. Y a través de los textos bíblicos nos podemos dar cuenta que María solamente puso el vaso, fue el vaso, el canal, para que Jesús naciese. ¿Ya? Pero ella no fue madre. Ella no fue madre de Jesús en un sentido literal, sino en un sentido espiritual. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a contextualizar y podemos persuadir para cambiar la actitud, porque a veces la doctrina se mete por la actitud de la persona que se cierra y se cierran ahí, ¿no? Y que a mí me enseñaron fue esto y esto, entonces nosotros tenemos que persuadir, así como lo hizo el apóstol Pablo con el rey Agripa. El rey Agripa estaba contextualizado en un reinado donde ellos esperaban, como romanos, ellos esperaban a un Cristo no como el que vino. Pero entonces vino el apóstol Pablo, les dijo a ellos, yo antes les servía a ustedes, les pedía las cartas para acabar con los creyentes cristianos, pero yo soy uno de ellos. Y empezó a predicarle y él dice, wow, casi que me persuades. ¿Por qué no lo persuadió? Porque Dios no lo permitió, pero Dios ha podido hacerlo. Sino que él estaba dentro de un contexto de un reinado donde, imagínense, si el rey Agripa se hubiese convertido, lo hubiesen asesinado automáticamente. Pero en parte, él oyó la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Entonces hay gente que la persuadimos dentro de un contexto bíblico en un momento y de repente no sucede nada. Pero al tiempo llega alguien y le predica casi la misma palabra que nosotros le predicamos, la persona se convierte porque no era el tiempo de Dios, era en aquel tiempo. Entonces así suceden las cosas dentro de este marco de lo que es la homilética. En la homilética se procura lograr una decisión con respecto al mensaje que se comunica. Por tanto, al decir predicación tiene un carácter, escúcheme esto, eso tiene un carácter persuasivo. Queremos decir que no se conforma con que haya una actitud solamente, lo que le hablaba anteriormente, que no solamente una actitud favorable hacia el mensaje, sino que también procura penetrar, escúcheme esto, penetrar por todos los medios, alabado sea el Señor, por todos los medios a los oyentes, hasta que estos respondan en fe y en obediencia. ¿Qué hace la persuasión bíblica cuando yo tengo un contexto bíblico original de la verdad a través de homilética? Eso va a producir fe, porque la persona va a decir, wow, nunca me habían predicado de esta forma. Primera vez, de una persona que llega por primera vez a la iglesia o está en la calle, usted lo persuade con la palabra. No lo va a persuadir con su propio yo, sino con la palabra se persuade. Pablo quería persuadir al rey Agripa con su testimonio. ¿Quién era Pablo antes? El rey Agripa sabía, si ellos mismos le daban la carta para que asesinaran a los cristianos. Y ya Pablo había salido de ese contexto criminal y entendió, Pablo entendió y el rey Agripa entendió, wow. Lo que le faltó al rey Agripa fue que le dijera, no, Pablo, yo no puedo porque yo estoy en un reinado. Tú eras el criminal antes, pero tú sí lo aceptaste. Eso fue lo que faltó. Entonces, cuando nosotros persuadimos a través de un sermón, viene la invención, el arreglo del sermón. Y cuando viene esa fe que entra en esa persona, la persona tiene el interés de conocer la Biblia, conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Entonces, la invención del arreglo de un sermón.
Hay pasos para elaborar, hay pasos para elaborar un sermón. Y estos pasos son pasos homiléticos, son pasos hermenéuticos. Entonces yo no puedo solamente hablar de armar un sermón, los pasos del sermón solamente homilético. Yo tengo que conocer la hermenéutica, porque homilética es el arte de predicar y hermenéutica es el arte de qué. Yo lo he enseñado mucho en esta parte. Eh, eh, la verdad verdadera de la palabra es la hermenéutica. ¿Oyó? El arte de predicar es la homilética. Y cuando vamos a la hermenéutica encontramos las verdades verdaderas de la Biblia. Entonces, para yo hacer invención o un arreglo de un sermón, hay pasos para elaborar un sermón. Número uno, el sermón es uno de los elementos retóricos de la predicación. Tengo que usar la retórica. Ustedes se preguntarán, algunos de repente no lo saben, dentro de la hermenéutica existen las figuras retóricas y dentro de la hermenéutica existen 17 reglas de la hermenéutica, que esas las vamos a ver también si Dios me da la oportunidad de seguir dándole clases. Vamos a ver las 17 reglas de la hermenéutica, unido a la homilética. Y usted va a salir aquí como un tremendo hombre de Dios que pueda escribir sermones. Esa es la bendición de todo esto. El sermón es uno de los elementos retóricos de la predicación. La retórica es la ciencia del bien decir para comunicar. Esa es la retórica. Tradicionalmente la retórica se ha caracterizado por 5 leyes. La primera ley es la invención, la disposición o el arreglo de la elocución o el estilo, la memoria y la presentación. Esos son los 5 conceptos de lo que es la retórica. Yo tengo que tener una invención del mensaje basado en la Biblia, basado teológicamente. Tengo que tener una disposición para predicar, es decir, tengo que tener una elocuencia para poder comunicar. El arreglo del mensaje, tiene que llevar un orden, tiene que llevar una elocución, es decir, saber pronunciar las palabras, los términos. Si va a usar un término griego, si va a usar un término hebreo, yo tengo que tener la elocución, solvencia lingüística para poderlo pronunciar. El otro es el estilo. Yo tengo que saberme parar en un altar, en un púlpito. Personas que están predicando y están así todo. ¿Quién le va a creer a una persona así? No, tiene que tener un estilo dinámico, tiene que tener un estilo persuasivo de que la gente le crea lo que está predicando a través de la palabra de Dios. Y lo otro sería la memoria. Esto es muy importante. Es una de las cosas más importantes. A usted no se le puede olvidar el tema, no se le puede olvidar la introducción, ni se le puede olvidar lo que es el enlace bíblico. ¿Oyó? Tiene que tener memoria de los mensajes bíblicos, porque usted no está dando una enseñanza, usted está dando una predicación. Entonces en la predicación usted tiene que decir, la Biblia dice en el verso tal, capítulo tal de la Biblia, tiene que tener memoria de lo que está predicando. Yo, para que la gente vea, la gente diga, wow, este hombre, esta mujer, esta persona, verdaderamente me está convenciendo de que existe un Dios. Y hay personas que dicen, ay, yo quisiera ser un predicador así como ese hombre, como esa. Esa es una bendición, amado hermano, conocer lo que es la homilética. ¿Están haciendo preguntas por allí? Ay, no, se me levantó esa manito, disculpe, y no la sé bajar. Profe, yo quiero opinar Ajá. con referente a usted, a lo que acabo de decir ahorita, que hay personas o predicadores que llevan la misma palabra, pero que no convencen a nadie. Entonces, a veces nos descuidamos mucho y nos enfocamos más en preparar, en buscar el mensaje, en buscar la cita, y descuidamos como esa conexión con el Padre para que respalde, vaya su palabra con denuedo, con poder, para que Él sea tocando los corazones. Entonces ahí está la diferencia o esa parte de
compacta lo que es empaparse de la palabra, pero también presentarse con la presencia del Señor. Sí, sí, claro, por eso dije al principio, antes de hacer un mensaje, usted tiene que entrar en el altar de Dios y preguntar, Señor, ¿qué voy a predicar? O sea, usted puede tener mucho conocimiento de la homilética, de la hermenéutica, de la palabra, conocer todos los versículos bíblicos y todo eso, pero si usted no se mete con Dios, no va a tener un respaldo de Dios, va a ser palabra de hombre. Aunque sea la Biblia, va a ser palabra de hombre. Por eso dije al principio, antes de comenzar, de repente no sé si usted llegó tarde, este, hablé de eso, que primero tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué necesidad hay en esa iglesia? Señor, ¿de qué quieres que hable en esta iglesia? Arrodillarme, hablarle a Dios, que me dé el mensaje de la necesidad de la iglesia. Entonces, primero hay que meterse con Dios para que Dios lo respalde. Entonces, el respaldo de Dios, la unción y a través del conocimiento, eso es un boom, eso hace una explosión o hace una implosión de adentro hacia afuera. Entonces es necesario que el hombre de Dios tenga una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo antes de hacer un mensaje. Porque de repente hay personas que agarran mensajes del internet y entonces están predicando con una unción ajena. Y Dios no respalda una unción ajena. ¿Yo? Están predicando con un mensaje ajeno que no es de Él. Entonces yo tengo y tú tienes o tenemos que hacerlo así. Primero orarle a Dios, Señor, cuál es la necesidad de esa iglesia, cuál es la necesidad de ese barrio donde se va a hacer esa campaña, Señor. Háblame, Señor, Padre, dame un mensaje, sea por sueño, sea por radio, sea por televisión, dame la cita bíblica en lo cual yo voy a predicar. Entonces, eso es lo más importante, tener relación con Dios a través del conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra y a través de esta materia muy importante que es la homilética. ¿Yo? Entonces yo puedo estructurar un mensaje homilético. Voy a predicar esto porque a mí me gusta. No, no es que a ti te guste. No, es que le va a hablar a Dios. No, no. Si usted no ora, si usted no clama, si usted no le pide a Dios el mensaje va a ser hueco y vacío, lleno de homilética, lleno de sabiduría humana, pero no sabiduría que viene del cielo. Amén. Continuamos entonces. Gracias, amado, por esa pregunta. Pastor, y sigo con la pregunta. Sí, sí, Cuando ya, porque se han visto ocasiones de pronto que uno prepara la predicación y todo, y cuando está dando la predicación, el Espíritu Santo en medio de la predicación cambia como esa dirección. bueno, eso es muy remoto. Ese es muy remoto porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y yo he visto muchos que llegan a un altar y hablan de la palabra y de repente, no, que Dios me cambió el texto. A veces no es que Dios se lo cambió, a veces es que no estamos preparados o no oramos o no clamamos. Sí, hay muchas variantes, muchas variantes. Como puede ser que Dios se lo cambie, sí, porque Dios, Él es de orden, pero Dios hace como Él quiere también. Entonces, es posible, pero de 100 predicadores, uno le cambia el mensaje. Pastor, buenas tardes. Pues respecto a lo que preguntó el compañero aquí, Gerson, es muy relativo. ¿Por qué? Porque hay pastores que muchas veces predican es por emoción, ¿sí? Pues, y se respaldan basado en que no, que Dios me cambió el mensaje y todo eso, pero entonces predican bajo la emoción de lo que ven en el entorno. ¿Sí me hice entender? Entonces muchas veces pasa eso porque, como su merced dijo, Dios es un Dios de orden. Y si Dios te dio en intimidad, en comunión, una palabra, o sea, de repente Dios no la va a cambiar porque Dios no es así. Si Dios te dio en intimidad una palabra, es esa palabra la que realmente necesita esa congregación o quizás algún creyente que necesita, ¿sí? Esa palabra. Entonces es muy complicado porque muchas veces se respaldan. Me pasó hace poquito que fui a un ministerio, entonces, y él dijo, bueno, yo tenía esta palabra, pero es que Dios me cambió esto y de repente, eso fue rapidín,
que Dios le cambió, se subió al altar y Dios ya le cambió la palabra. Entonces, la verdad, o sea, fue un discernimiento que Dios me dio que dije, no, esto no es de Dios. Porque si él hubiera tenido una comunión con Dios, Dios le debía haber dado una palabra. Opino yo, no sé. Bueno, es muy buena esa pregunta. Siempre le digo, esto es muy remoto que suceda. Particularmente yo, Adalberto Castro, como pastor, en el tiempo de ministerio, a mí Dios nunca me ha cambiado un mensaje, jamás. Jamás yo me he montado en un altar, no que Dios me cambió el mensaje. Como todo, el apóstol Pablo habla de hombres amadores de sí mismos, como todo. Es posible que Dios le cambie el mensaje, pero para mí es muy remoto. Le digo, personalmente a mí nunca Dios me ha cambiado un mensaje. Siempre que voy a predicar una iglesia, le pido dirección a Dios y contextualizo homiléticamente y hermenéuticamente porque me gusta predicar es así. A mí no me gusta predicar, de repente me salgo un momentico del mensaje para dar un testimonio, pero no me quedo en el testimonio, sino que yo vuelvo otra vez al mensaje porque ese es el mensaje que Dios me dio en medio de la oración, en medio del ayuno. Entonces, como le digo, Dios no es hombre, Dios no es hombre. Dios es espíritu y lo que Dios le da al hombre a través de la oración, a través de la búsqueda, Dios se lo da para llevarlo a un pueblo, a una iglesia, llevarlo a una actividad, a una campaña. Entonces, imagínese que a un abogado Dios le cambie la regla del derecho, ¿no? Eso es imposible. Entonces yo personalmente, yo no creo, yo Adalberto Castro, como pastor, yo no creo que Dios cambie el mensaje, sino que digo que puede ser muy remoto. Eso lo respeto, al quien se lo cambie, se lo respeto porque nunca he visto que a mí, el día que Dios me cambie un mensaje a mí, entonces yo creeré que verdaderamente Dios cambia el mensaje, pero a mí nunca me lo ha hecho, jamás. ¿Ya? Entonces no estoy siendo como Tomás, sino eso, sino que a través de los estudios, a través del tiempo, del ministerio, pues siempre he predicado homiléticamente, siempre llevo un mensaje estructurado a una necesidad que Dios me ha dado para la iglesia. Amén. ¿Estamos claros allí? Pastor, y otra preguntita para ese con respecto a que usted dice que, o sea, cómo se maneja la situación de pronto si nosotros somos invitados a otra congregación y nos dicen, no, predique de esto. O sea, ¿cómo se maneja eso? Porque por lo menos yo personalmente, yo digo que yo no doy conferencias, digo, o sea, yo tengo esa posición. Lo que el Espíritu Santo me diga, me muestre, a eso me voy. O sea, no acepto como que esa condición de que me digan, predique de esto. A menos que me digan, de pronto, váyase por el perdón. Ahí le pido al Señor. Bueno, las veces que me invitan a mí a predicar, yo le pregunto a los pastores, pastor, que tiene un mensaje específico para la iglesia, de qué vamos a hablar, de qué necesidad hay en la iglesia. Bueno, pastor, lo que pasa es que aquí en la iglesia, pues, hay pocos diezmadores. Quiero hablar del tesoro de la iglesia. Quiero que hablen del perdón, quiero que hablen de la fe, porque yo si no hago un mensaje de eso, entonces, pastor, yo quiero que me traiga un mensaje de la fe. Sin embargo, si el pastor me está diciendo eso, yo me meto con Dios y le pregunto a Dios, Señor, el pastor es el ángel que tú colocaste en la iglesia. Y ese pastor que tú lo pusiste como ángel de la iglesia, él sabe las necesidades de la iglesia. Entonces, Señor, regálame un mensaje de lo que está pidiendo el pastor para su iglesia, porque él es el ángel de la iglesia y él tiene una necesidad de que hable del perdón, una necesidad que hable de la fe o de la economía, de la finanza. Entonces, yo llevo siempre un mensaje estructurado, no santificado, estructurado, como si fuera una conferencia, para no dañar al pueblo de Dios. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando un pastor le pide un mensaje para la iglesia, porque entonces hay muchas cabezas dentro de la iglesia que van a cuestionar, no sé, como él habló con el pastor, entonces mi problema, mi necesidad o que yo estoy en pecado, entonces el pastor le dijo seguro. Entonces hay que ser muy cuidadoso de esos aspectos. A mí me gusta por lo menos cuando un pastor me dice, mi pastor, un tema libre, lo que el Espíritu le diga. Entonces esos son los mensajes que a mí me gustan. Entonces ahí Dios va a mostrar la necesidad verdadera que hay en la iglesia a través de la palabra y a través de un sermón homilético.
hermenéutico. Entonces, yo creo que está claro allí. Y hay personas que, por lo menos hay pastores que por ser empresario, por ser esto, no tuvieron tiempo de, de ir con Dios allá y se montaron en el altar y de repente, no, que Dios me cambió el mensaje porque es el mensaje que más se sabe o algo, lo predicó en una parte y lo predica en otra parte y así sucesivamente. Entonces, hay también la posibilidad de eso, pero no es el deber ser. El deber ser que usted y yo todos los días hagamos un mensaje para el Señor. Y en el momento indicado, usted tiene ya el mensaje elaborado y el día que usted lo inviten a predicar, usted le va a preguntar, Señor, ¿cuál es el mensaje de lo que me has dado para esa iglesia? Entonces Dios te va a hablar, Dios te va a inquietar a tu oído, te va a susurrar. No, si es de fe, fe. Oye, ¿por qué fe, fe? Oye, tengo un mensaje de fe, ya Dios me lo dio y ese es el mensaje que vas a predicar. Pero por lo regular, le digo siempre, a mí nunca me ha cambiado Dios el mensaje. Y siempre, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, siempre he atinado cuando Dios me da los mensajes, atinado a la necesidad de la iglesia. Siempre, para la gloria de Dios. Amén. Entonces continuamos, podemos continuar. No veo más manitos alzadas. Entonces le decía que la invención y la disposición del arreglo de la elocución o el estilo de la memoria y presentación. Es decir, el mensaje debe ser claro, diáfano, es bien estructurado, que la gente lo entienda, que si usted se sale del mensaje, vuelva otra vez y retome el mensaje, no que se quede y empiece a hablar de un testimonio y resulta de que el testimonio no tiene nada que ver con lo que usted leyó en la Biblia. ¿Oyó? Lo primero que debe hacer un predicador positivo, lo primero que se monta en el altar, primero debe darle gracias a Dios, eso es lo primero. Segundo, Señor, me humillo delante de ti en esta mañana, en esta noche, en esta tarde, en el momento. Señor, me humillo, te doy gracias, Señor, por haberme traído acá. Después que se humille y todo eso, Él va a decir su nombre si no lo conoce. Para los que no me conocen, mi nombre es Adalberto Castro, esto, ta. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Enseguida usted abre la Biblia. Si va a predicar de un versículo, usted tiene que contextualizar el capítulo completo. Entonces, por eso es la homilética, porque algunos predican de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entran a predicar y no contextualizan un versículo que vaya generalizado a ese versículo. Tú tienes que hacerles los interrogantes, que eso lo vamos a ver más adelante. Tienes que darle los interrogantes, por qué Cristo vino, por qué Cristo hizo esto, por lo otro, y ahí vas a desarrollar el mensaje, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero la invención, segundo el arreglo. El arreglo trata de la organización del material descubierto en el orden lógico y progresivo de la palabra de Dios. El arreglo trata con la organización, escúcheme esto, del material descubierto en orden lógico y progresivo de la Biblia. Cuando yo hablo de un orden lógico, estoy hablando de la lógica de la palabra, de una verdad verdadera. Y cuando digo progresivo, es decir, que contextualice con otros versículos o con otros libros. Ese es progresivo. El mensaje tiene que ser lógico y progresivo. Es decir, yo no me puedo basar en un solo versículo allí. No, yo tengo que usar un orden lógico de la verdad verdadera, que es la palabra, es decir, de la exégesis, y progresivo, es decir, contextualizar con otros libros de la Biblia para llegar a qué? A una verdad verdadera, porque si no el pueblo queda, no, este predicó, hizo bulla, gritó, hizo todo esto, pero ¿qué pasó? No pasó nada. Entonces ahí es donde se trata la homilética. ¿Oyó? Es la ciencia. ¿Oyó? La ciencia de organizar la palabra para entregársela al pueblo. Es el arte de predicar, es la ciencia de predicar. Después viene el estilo. El estilo es la manera de expresar y escribir las ideas descubiertas y arregladas en la palabra. Wow. Entonces ahí cuando yo digo ideas, cuando yo hablo de ideas descubiertas y arregladas, estoy hablando de revelación. ¿Oyó? Cuando yo hablo de ideas descubiertas, estoy hablando de revelación. Wow, yo había pasado por esto, pero Dios me está dando algo grande aquí. Entonces yo vengo y lo escribo aparte. Cuando ya yo organice el bosquejo para la predicación, yo lo introduzco ahí. Wow, usted, no sé si usted ha escuchado pastores que están en el momento, están predicando y dicen, no, me acaba de llegar un rema, me acabó una revelación.
Entonces ese es el rema descubierto en el momento que usted está haciendo el mensaje. Usted tiene que escribirlo porque eso viene de parte del Espíritu Santo. ¿Oyó? Entonces usted lo investiga. Usted no se queda ahí solamente en la revelación, sino que va a usted contextualizar en diccionarios, Biblias de estudio. Wow, Dios me reveló esto. Usted no lo sabía, usted nunca lo había estudiado, pero está escrito en la Biblia de estudio, está escrito en los diccionarios. Usted dice, wow, Dios me está revelando. Ahí es donde usted entiende que Dios le está revelando la palabra profética a usted. ¿Sí me hago entender? Y después viene la memoria. La memoria trata con la retención de ideas. Escúcheme, lo que usted leyó, lo que usted se le vino, la retención de ideas o pensamientos de tal forma que puedan ser reproducidos en el altar o en el lugar donde usted vaya a predicar la palabra. Y después viene la presentación. La presentación trata con la transmisión de las ideas descubiertas, arregladas, fraseadas y memorizadas. Es decir, como si fuera una adoración, una canción secular o una adoración. Yo presento, estoy escribiendo, se me viene a la mente, el amor de mi vida ha sido tú. Entonces yo escribo, pero yo después tengo que transmitir eso. Hago un arreglo, le hago los arreglos, le hago las voces, le hago todo. Así mismo es la predicación, así se contextualiza un mensaje bíblico. Entonces, cuando yo hago todo eso, yo voy a transmitir las ideas descubiertas a través de la palabra y a través de lo que Dios me reveló. Entonces yo las arreglo fraseadas y memorizadas. Es decir, si en el altar hay un videobin, una pantalla, yo le entrego al que maneja el videobin, en este caso a Héctor. Héctor, yo quiero que cuando yo esté predicando, yo te voy a pedir palabra número 1. Tú me vas a poner ahí una frase que se me vino cuando estaba haciendo el mensaje. Ya, por lo menos, Dios no es un Dios, Dios no es un Dios que te da las cosas por dolor, sino que Dios te da las cosas por fe. Un ejemplo, una palabra así. Esa palabra aparece en la pantalla y de esa palabra yo voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña predicación que la gente lo va a masticar y lo va a digerir y se va a ir con esa frase. Y cuando termina el servicio se lo dice a alguien. Dios no es un Dios que te da las cosas por dolor, sino por fe. Entonces esa frase ya queda marcada, queda anclada en la mente de la iglesia o de las personas que fueron a la iglesia. Entonces de eso se trata la predicación, de eso se trata la homilética. Es decir, contextualizar contextos bíblicos y aparte de eso la revelación y lo que Dios le siga dando a uno en el púlpito, porque a veces lleva uno un mensaje y Dios le da más. Entonces uno se sale del tema y otra vez se mete en el tema. Ese es el verdadero predicador. Digo que se bajó del altar y de repente profetizó, le dijo alguna palabra, vino el rema de la profecía y le dio una profecía a una persona, pero luego se montó y siguió predicando. No se quedó ahí. Entonces, cuando se quedan ahí es porque verdaderamente no estudiaron el mensaje, no oraron, no clamaron, pero cuando el hombre de Dios sale una revelación, el hombre la tira, la lanza, el pastor, el ministro, el predicador, el profeta lanzó la profecía, pero luego llegó otra vez a su sitio de la predicación porque hay mucha gente que está esperando la conclusión del mensaje y algunos no concluyen el mensaje. Entonces, por eso es de suma importancia todo esto. Amén. Entonces, continuamos. Entonces, el sermón tiene un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito del sermón? En la invención del sermón no hay un asunto tan importante como la terminación y el propósito del sermón, lo que le hablaba ahorita mismo. El propósito del sermón, la terminación, la conclusión. Verdaderamente la gente captó, la gente recibió. Entonces, en la conclusión tiene que ser algo que impacte de todo lo que Dios me dio y hablé, la conclusión tiene que ser que impacte. Hay predicadores que dicen, hasta aquí me ayudó Dios, levante las manos al cielo, vamos a orar, No, el sermón tiene que tener una conclusión que impacte, sea una reflexión, sea una historia, sea algo memorable, algo que está aconteciendo para que impacte y la gente se vaya con la palabra, valga la redundancia, que usted predicó a través del poderoso Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Podemos tener mucho conocimiento secular, mucho conocimiento espiritual de la palabra, mucha teología, pero si no está el ayudador, si no está el Espíritu Santo, no podemos hacer absolutamente nada
la iglesia no va a desear que venga ese predicador otra vez. Pero cuando la gente sustenta esa vianda pesada o esa vianda sencilla, pero con un extracto, con un sabor, ¿oyó? Como la sal de la tierra, así. Entonces la gente dice, wow, pastor, ¿cuándo va a traer otra vez a ese predicador, a esa predicadora? Wow, esa vez que predicó aquí hubo una gloria de Dios, hubo una unción, hubo sanidades, hubo esto, y principalmente la palabra, pastor. Entonces, eso es la homilética. La homilética tiene que ser sustentada bajo la unción, bajo la oración, bajo la revelación. Entonces, la homilética vacía no se puede hacer. Tiene que tener un sustento bíblico y tiene que tener un sustento de oración y un sustento de búsqueda para que la predicación sea excelente. Entonces, en ese propósito del sermón, vemos que la invención del sermón no hay un asunto tan importante como la terminación del propósito del sermón, es decir, la conclusión. Este hombre, James, se me olvida el nombre ahora, James de Crane, James de Crane, él dijo, no hay un factor de mayor importancia en la predicación de un sermón que es la determinación del propósito. ¿Con qué propósito yo voy a llevar un sermón? Pregúntele al Espíritu Santo, Señor, ¿con qué propósito voy a llevar este sermón? Entonces, James de Crane, él decía eso porque este hombre escribió libros de homilética, de hermenéutica, de exégesis. Ese fue un hombre tremendo, escritor, pastor, ministro del Evangelio, y él decía que el factor mayor de importancia en la homilética y en la predicación de un sermón es la determinación del propósito. ¿Con qué propósito vamos a llevar ese mensaje a la iglesia, a las almas? ¿Con qué propósito? Entonces, tiene que haber un propósito. Acuérdese que hay un plan y hay un propósito. El diablo podrá destruir el plan, pero nunca va a destruir el propósito de Dios. Entonces, por eso de Crune, él hablaba no de plan, hablaba de propósito, porque Satanás podrá desbaratar el plan, ¿oyó? Así como el plan que tenía Dios en el huerto del Edén, ¿oyó? Pero no destruyó el propósito. El propósito era que la gente siguiera pecando hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo para levantar un pueblo que se llama Iglesia. Entonces, ese es el propósito. Entonces, dentro del sermón, dentro de la homilética, lo más importante es llevar un propósito de cambio, de transformación, de fe, oye, que nos redarguya el espíritu a través de la predicación. Eso es lo más importante. Amén a su nombre. Entonces, de verdad que me encanta dar esta materia y yo sé que vamos a tener tiempo de dar también lo que es la hermenéutica, ¿oyó? Que es el arte de interpretar. Hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia y la teología. Ese es el arte de interpretar, la hermenéutica. Y la homilética es la ciencia de la predicación o el arte de predicar. Entonces, cuando nosotros vemos que el mensaje llevó determinado propósito, la determinación del propósito es importante por varias razones. Número uno, la primera razón, porque todo mensaje requiere un para qué. Aquí estamos entrando en los interrogantes de la comunicación social, que eso se están introducidos en la Biblia. Dice, porque todo mensaje requiere un para qué. Si no se sabe la finalidad de este mensaje, el mismo está destinado a fracasar. Es decir, usted no va a ver la gloria de Dios, usted no va a ver absolutamente nada. Hay gente que Dios sí lo usa. Primero, cuando se monta en el altar, empiezan a lanzar profecías. Eso lo he visto yo, y a mí me ha acontecido como 2 o 3 veces. Y a veces ministramos también, Dios me pone a ministrar, poner las manos, y después voy al sermón, a la predicación. Eso sí ha acontecido en mi vida, se lo puedo decir, y he visto muchos predicadores que le ha acontecido eso, que se montan en el altar y cuando están orando de repente comienzan a profetizar. Dios los mueve en la profecía o en la administración. Eso sí lo he visto varias veces y a mí me ha sucedido, no muchas veces, yo creo que con una mano, si lo cuento 5 veces, creo que es mucho, creo que menos me ha sucedido, pero es muy lindo también porque cuando uno profetiza, si es de parte del Espíritu, se mueve el Espíritu Santo después en la predicación. Y si uno ministra bajo la unción del Espíritu,
también se va a mover la unción a través de la palabra. Son tres cosas muy lindas que pueden acontecer de esa forma. Entonces, la primera razón, porque todo mensaje requiere para que sí no sea solamente la finalidad del mensaje. Dice, el mismo está destinado a fracasar desde un principio, porque el emisor estará, es decir, el que lo dice, el emisor estará, ¿cómo sería la palabra? Déjeme buscar una palabra que quepa aquí. El emisor estará como enviando un mensaje sin rumbo, vacío, sin rumbo. Entonces nosotros somos emisores de la palabra, nosotros tenemos que llevar un mensaje con rumbo a lo que Dios nos dio el mensaje, para quién o para quiénes en la iglesia. Incluso a veces el mensaje va para el mismo pastor, a veces no va para la iglesia, a veces va para la familia pastoral, va para un líder, va para una sola persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese que el mensaje requiera para qué. ¿Para qué ese mensaje? El segundo punto es ¿por qué? Crane lo dice, el escritor de Crane nos dice que el sermón es un medio y no un fin. Es decir, que no muere ahí. El sermón es un medio para llegarle a alguien que esté dañado, para alguien que necesite algo, pero ese no es el fin. El sermón es una herramienta y es para usarlo con un fin específico. Wow, a veces profetizamos y le decimos a las personas, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a dar esto, vende tu casa, y las personas vienen y a veces ni siquiera han aceptado a Cristo en su corazón. No, que un pastor me dijo esto, las personas se van de viaje, se estrellan por allá, se pierden y todo eso, porque eso no es bajo la convicción del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado también cuando hablamos de esos sermones así. El sermón tiene que ser específico. Y el tercer punto del propósito del sermón, dice, porque el propósito es el punto de partida para la elaboración del sermón. El sermón dice, porque el propósito es el punto de partida del sermón. Es decir, antes de decir algo, hay que saber para qué se va a decir. Entonces yo no puedo decir lo que me imagino y eso lo voy a ver como una profecía y voy a pecar. Entonces, dentro del sermón, ya Dios te da la palabra profética. Dentro del sermón te da la palabra profética. Porque si te da el mensaje, te tiene que dar la palabra profética. Entonces tú no vas a profetizar como hombre, sino como un hombre de Dios a través de la palabra revelada y a través de la profecía revelada. Entonces, antes de decir algo, hay que saber para qué se va a decir. ¿Para qué se va a decir? Acuérdense que Pablo decía, en vez de hablar en lengua, profetiza, porque cuando profetiza se edifica el cuerpo de Cristo. Entonces, hay gente que habla lengua porque oye a otro y las copia. Y si usted se da cuenta, con todo respeto, la mayoría de las lenguas casi todas son iguales. Es decir, si son iguales, son lenguas copiadas. Entonces, si usted quiere lenguas, pídasela al Espíritu. Y el Espíritu le va a dar lenguas. ¿Oyó? Entonces, la mayoría de la iglesia, las lenguas son iguales. Y si usted le pregunta a alguien qué significa eso, no te va a decir. Porque las lenguas son idiomas. Las lenguas son idiomas. Hay lenguas angelicales que solamente la entiende Dios y el hombre que la está hablando. ¿Oyó? Y a veces no la entendemos nosotros porque son lenguas angelicales. Que Dios la pone y Dios le está hablando algo al espíritu del hombre. Aunque el hombre no la entienda, le está hablando al espíritu del hombre. Entonces, esa es otra determinación de que tenemos que tener cuidado, que no es decir algo, hay que saber para qué se va a decir. ¿Oyó? Entonces, el predicador deberá determinar los propósitos generales del Nuevo Testamento. Por ejemplo, habla específicamente de dos propósitos, aunque en algunos casos suele hablar de un tercero. La palabra carisma, que significa proclamación, diraje, enseñanza, homilia y exhortación. Es decir, que siempre en un mensaje homilético debe existir la palabra carisma, que es proclamación del evangelio, proclamación de la palabra, proclamación de la profecía, proclamación de un contexto bíblico, diraje, dar todo por un mensaje bíblico a través de la oración y la búsqueda de Dios. Una enseñanza, sea teológica, sea bíblica, sea historia, sea tiempo, sea espacio. Y la homilia tiene que ser una exhortación
sin dolor, sin que dañe. Eso debe ser el verdadero expositor bíblico, que no vaya a dañar. James Digran, él habla de 5 propósitos del evangelizador, que son propósito evangelizador, doctrinal, devocional, congregacional, ético y moral. Es decir, que dentro del enlace de un predicador, dentro de la homilética, el punto más fijo debe ser lo ético y lo moral. Porque si yo no tengo moral y no tengo ética, ¿para qué voy a predicar? Si yo estoy en pecado, si estoy hablando mal de alguien, entonces voy a hablar yo de santidad. No. Entonces este hombre, James Digran, él habla de 5 propósitos: de evangelizador, doctrinal, devocional, consagración, ético y moral. Entonces yo tengo que tener, y usted tiene que tener, moral y ética para predicar el evangelio de Cristo. ¿Con qué me voy a parar yo en un altar a hacer un tremendo mensaje homilético y todo, si por dentro estoy carcomido de pecado? ¿Oyó? Y entonces tenemos que tener esa reverencia a Dios. Entonces, para nuestro efecto, tenemos que clasificar 3 propósitos de la predicación. El primer propósito es el querigmático, proclamar y anunciar. ¿Cómo es? Querigmático, que es proclamar y anunciar. Tiene que ver con la presentación clara, sencilla del evangelio y con su aplicación a la necesidad de redención del hombre. Es decir, Señor, dame un mensaje querigmático, que tiene que ver que voy a proclamar tu palabra, voy a anunciar la buena nueva de salvación, y tiene que ver con la presentación clara, sencilla del evangelio y con su aplicación a la necesidad y redención del hombre, es decir, fuera o dentro de la iglesia. Ese es el primer propósito, querigmático. Tiene que ser querigmático. Cuando esté haciendo el mensaje, tiene que ser un mensaje querigmático. El segundo es el propósito didáctico. El propósito didáctico tiene que ver con la enseñanza directa del todo el consejo de Dios. Es decir, el hombre de Dios tiene que llevar el consejo de Dios a la necesidad del consejo que haya en la iglesia o fuera de la iglesia. Dice, su aplicación y las necesidades humanas. ¿Qué necesidad hay en la iglesia? ¿Qué necesidad hay en ese pueblo? Entonces ese es el propósito didáctico. Yo tengo que sacar el propósito didáctico, sacarlo a la necesidad que Dios me está dando, a la necesidad que hay en esa iglesia. Entonces tengo que sacar primero un desarrollo histórico del propósito de la necesidad que haya de Dios en el llamamiento o en el fracaso de lo que esté en la iglesia. ¿Oyó? Entonces, ese es el mensaje que tenemos que llevar. El tercer punto es el propósito pastoral. Acuérdese de que un pastor, la palabra pastor es el que da pasto, el que da alimento. Entonces, tiene que ver con el análisis teológico pastoral de la crisis de la vida y de la solución de Dios que ofrece a través de la palabra en la crisis de la predicación pastoral. Es decir, el pastor tiene que abrir un sermón o hacer un sermón que no solo tenga un enfoque inspirador, sino también tiene que ser de consuelo, de confrontación y también de desafío. Tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú puedes cambiar, tú puedes ser transformado. El Espíritu Santo está aquí, te va a transformar, te va a edificar. Ese es el propósito pastoral. El propósito pastoral es encapsular a la gente a un Dios verdadero, a una redención, a una presentación, a un seguimiento, ¿oyó? A que la persona siga en los caminos de Dios en medio de las dificultades, sin necesidad de dañarlo, sin necesidad de hacerle una exhortación diabólica, sino una exhortación pastoral, con un propósito del llamado que tiene, de la bendición de haber conocido al Cristo de la gloria. Entonces, ese es el propósito pastoral que debe llevar un mensaje homilético, enfocado en el consuelo, en la confrontación y también en el desafío. Entonces, yo pienso que ya son las 6:20. Me dijeron hasta las 6:30. Después de haber terminado todo el propósito del sermón, entonces vamos a proceder en la próxima semana al arreglo de un sermón. Estudiaremos pasos para el arreglo de un sermón. Entonces, en la próxima clase vamos a ver la selección de una base bíblica, texto.
la selección de una base bíblica, cómo se agarra una base bíblica para hacer un sermón. La determinación del asunto, es decir, tema general. El 3 sería la determinación del tema específico. Entre paréntesis va todo eso. Dice la proposición, afirmación, narrativa, si es verdadero o si es falso. En la proposición tiene que afirmar la afirmación narrativa, verdadera o falsa. Esos puntos los vamos a ver el próximo sábado. Quinto, la interrogante sermónica. Siempre tiene que haber una interrogante sermónica para dejar a la gente expectativa. ¿Qué va de este pastor? ¿Qué va a decir este predicador? Entonces tiene que haber un interrogante sermónico. Y último, la palabra clave. Es decir, cuando tenemos la palabra clave, tenemos todo. El séptimo es la oración de transición, la introducción. 8, 9, división de principales, divisiones principales. Vamos a contextualizar las divisiones principales del sermón. 10, desarrollo del tema. Fíjense que vamos con todo eso y todavía no hemos desarrollado el tema. Desarrollo del tema. 11, oración objetiva. ¿Cuál es la oración objetiva? La oración tiene que ir alineada, porque a veces hacemos un sermón y oramos y la oración no tiene nada que ver con el sermón. Dice que la oración es objetiva, tiene que ir alineada al sermón. Si vamos a hablar de fe, si vamos a hablar de pecado, si vamos a hablar de adoración, si vamos a hablar de economía, de finanzas, la oración tiene que ser objetiva al sermón. 12, conclusión. Como le dije, la conclusión tiene que ser una expectativa que amarre todo lo que hablamos del sermón, todo, que amarre toda la conclusión de lo que. Y 13, organización del sermón. Pastor, ¿cómo que la organización del sermón? Por tanto, de lo que hablamos, ese es el amarre, organización del sermón. Y por último, la presentación del sermón. Entonces, esos 14 puntos lo vamos a ver la próxima semana. ¿Oyó? Porque ya se nos dio la hora 6:30. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Ustedes me darán sus opiniones. Cierro. Opiniones. Aló. Se fueron todos y me dejaron solo. Aló. ¿Qué pasó? Héctor, ¿qué pasó? Aló. Aló. Estoy presente, pero no pregunto nada, estoy escuchando. Estoy preguntando, después de los 14 puntos que vamos a ver la próxima semana, me dieron hora hasta las 6:30. Con esto concluimos. Estoy preguntando si hay alguna pregunta rapidito para responderla. Si no hay pregunta, oramos. Listo. Yo no tengo preguntas, todo está claro. ¿Tiene pregunta? Levante la manito. Ahí no está el hermano.